les damos la bienvenida a todos. Vamos a charlar un poco sobre este nuevo cuaderno que estamos encarando con la Universidad de Desarrollo, junto a María Bernardita, que ahí la vemos, y que nos da muchísima alegría volver a trabajar juntas. Este es el segundo volumen que encaramos. Este volumen se llama Los caminos posibles del diseño, ¿sí? Estamos presentando sobre nuestros escritos, el cuaderno saldrá más adelante. Aprovecho para recordarles que estamos en fecha de entrega de los artículos también, no sé cómo van por ahí, pero yo se los indico una vez más, porque es mi rol estar encima, ¿no? Un poquito de todas estas cosas. Les quiero recordar que el primer cuaderno tenía el título Desafíos del diseño, interdisciplinaridad y enseñanza, y como habían surgido temas tan interesantes en ese primer volumen, con Bernardita decidimos hacer este segundo que se llama Los caminos posibles del diseño. Hay análisis de todo tipo, ¿no? Tienen características heurísticas incluso, se profundiza en distintos ejes, como diseño y arte, diseño y patrimonio, diseño y educación, y otros más que vamos a estar dando cuenta en este momento. ¿No es cierto, Bernardita? Sí, yo también quiero darle las buenas tardes a todos y a todas, y bueno, agradecer a Alejandra, que es una súper buena partner en la coedición, porque es nuestro segundo volumen, y agradecer a las escuelas que se sumaron de parte de Chile, que es el centro, o sea, el campus creativo y el tecnológico de Monterrey, y a los docentes e investigadores de la Universidad del Desarrollo. Así que hemos ampliado nuestra convocatoria, Ale, así que muy contenta. Eso está muy bien. Por acá también incorporamos a Vanessa, que es de una universidad en el norte mismo de Brasil, así que también estamos muy contentos de eso. Bien, vamos a empezar entonces. Les recuerdo que tenemos 5 minutos cada uno, porque somos muchos y queremos escucharlos a todos, y que, nada, eso, les pedimos por favor que se atengan un poquito al horario. Yo voy a hacer voy a hacer la mala y voy a marcar cuando queda un minuto, ¿ya? Voy a ser la que marca el tiempo. Separé temáticamente un poquito nuestra presentación para que tenga más profundidad, también, y cada bloquecito de 4 o 5 intervenciones vamos a dar un chiquitito espacio a preguntas, y la idea es que al final pueda haber preguntas y comentarios acerca del aspecto global del cuaderno, ¿sí? Bien, había hablado con Hugo, que por favor comience. Bien, bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Y bueno, No se te escucha bien. ¿no me escuchan? No. ¿Ahí? Entrecortado. ¿Cómo estamos ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya. Lo primero, como dije, agradecer y saludar, ¿no es cierto?, por la invitación de permitirnos compartir el trabajo que hemos estado realizando. Mi nombre es Hugo Rojas, junto a René Perea hemos desarrollado este ensayo que hoy día yo lo voy a comentar, digamos, lo voy a exponer brevemente en el lapso que nos han indicado. Y básicamente decir también, ¿no es cierto?, que nuestro trabajo está anidado en la Universidad Andrés Bello, como se mencionó antes, en general, nosotros pertenecemos a una unidad académica que se llama Campus Creativo, más que la facultad en sí misma es un proyecto educativo que busca desde los campos disciplinares, yo diría, creativos funcionales,
articular capacidades de innovación, de creatividad, en relación también con otras facultades. Tiene, por un lado, un rol más bien funcional dentro de la universidad. Hemos preparado 3 láminas, 3 o 4 láminas que me gustaría tener la posibilidad de compartirlas y apoyarme con eso. Voy a proceder a ello primero. Si me permiten un segundo. Okay. ¿Se ve ahí, no es cierto? Sí, muy bien. Ya. Voy a ampliar. Bien, lo primero es hacer la referencia al nombre. El nombre del ensayo, el documento que hemos trabajado y que presentamos, se llama LabU, es el diminutivo del laboratorio U, esa unidad donde trabajamos. LabU, experiencia transdisciplinaria avanzada en campus, referido a campus creativo, nuestra unidad, a partir de la transformación digital de los territorios. Lo primero, señalar brevemente, hemos preparado 3 láminas, decir que desde el dominio, desde donde trabajamos con el laboratorio U, enfocamos en el proceso de transformación digital urbana. Entendemos con el proceso de transformación digital urbana aquel que sucede tanto en los territorios como en las comunidades que habitan las ciudades, los barrios. Y lo visualizamos nosotros como una arena de innovación y por tanto como un campo pertinente para enfocar nuestros esfuerzos de campo, ¿cierto?, de las carreras y de nuestros aliados, en poder desarrollar para la ciudad, en distintas escalas, como lo señalamos, en barrios, en comunidades, un trabajo de vinculación entre las personas, los ciudadanos, el territorio con todas sus particularidades, y las tecnologías digitales, que podríamos reconocer como las TI y las tecnologías inteligentes. Entonces, en este campo, que por demás, ¿no es cierto?, está siendo parte del proceso de una transformación no tan solo tecnológica, sino que fuertemente de carácter social y también empujando fuertemente y tensionando nuevas prácticas en cuanto a nuestra relación con el medio ambiente. Hemos entendido de que para poder desarrollar, ¿no es cierto?, esta línea investigativa y por otro lado tener alcances que puedan favorecer virtuosamente tanto a los procesos de aprendizaje en pregrado como a la gente que está trabajando en investigaciones, ¿no es cierto?, como académicos o algunas que se desarrollan en los niveles superiores de pregrado, ligados a títulos. Deberíamos acercar, capturar, por decirlo de algún modo también, alcances que estaban más allá de las murallas propias del mundo académico. Y desde ahí, obviamente, el territorio. Lo primero que hicimos fue nosotros empezar a buscar partners territoriales a través de las municipalidades. Perdón. Hugo, perdona, te queda un minuto. Ya, voy muy corto entonces. A partir de eso hemos involucrado, ¿no es cierto?, actores del mundo privado, ¿no es cierto?, particularmente del mundo de las tecnologías. Tenemos un panel de alto valor que es Microsoft. Hemos estructurado un modelo que funciona más bien y tiene un comportamiento por capas, en un modelo de bloques que se apoyan entre ellos dentro de un proceso de desarrollo, por decirlo de algún modo, para poder tener un parámetro común de todo un proceso proyectual, donde hay consultores sectoriales, donde hay consultores académicos, donde hay partners externos de carácter privado, y las comunidades que operan como grupos de interés. Con esto voy empezando a tratar, ¿no es cierto?, lo que nos ha hecho desarrollar en este laboratorio, a partir de esta experiencia transdisciplinaria académica en campo, que la hemos denominado EXPACT, ¿no es cierto?, involucrar alumnos de practicantes de último año y de titulación, con una suerte de asistentes de proyecto,
que se vinculan de manera virtuosa con estos actores sectoriales, con estos actores públicos, con estos actores privados, y con la sociedad recogiendo sus requerimientos, sus necesidades, sus anhelos de transformación y bienestar. Ese es el alcance en términos generales de lo que está contenido en el trabajo que hemos presentado para el colegio. Muchas gracias, Hugo. Muy bien. Quería saber si Fernando Luis Rolando está conectado. Pareciera que no tanto. Bien. Vamos entonces con Clarisa. Clarisa está. Sí, Clarisa. aquí estoy. Muy bien. Hola. Nos agradaría mucho que continuara. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Clarisa Mentellaga, profesora de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias Alejandro y Bernardito por este espacio. Es la segunda vez que participo en estas conversaciones y en estos cuadernos y me gusta mucho esta instancia, así que muchas gracias. Voy a hablar muy brevemente del tema que abordé en mi texto, que es el error. También llamado errata, equivocación, pifia o directamente meter la pata. Y mi texto aborda las posibles relaciones que podemos tener con el error, cómo capitalizarlo y cómo volverlo deseable en las áreas creativas. Porque el error generalmente es repudiado o ridiculizado, pero yo creo que puede ser una herramienta poderosa para generar nuevo conocimiento, porque si evitáramos todo error, nos llevaría a transitar los caminos ya recorridos y conocidos por todos. Por lo tanto, creo que asumir el error como ineludible y natural nos capacita para ser flexibles y para asumir nuevos desafíos de nuestro tiempo. Por lo cual, creo que incentivar a los alumnos a equivocarse es importante, porque al hacerlo, como decía, transitan esos caminos nuevos que tal vez nunca antes fueron visitados. Y en mi texto cito a algunos especialistas, como por ejemplo Jean-Pierre Astolfi, que es un especialista en ciencias de la educación, quien afirma que solo dejan de equivocarse los que no hacen nada, ¿no? Que finalmente el error no es el resultado de la falta de esfuerzo, sino todo lo contrario. Y sobre esto pienso, en este contexto, que enaltecer el error y transmitir esto a nuestros alumnos es un camino deseable para el crecimiento y el aprendizaje de una forma tal vez más permanente o indeleble. También, como les decía, reviso algunas teorías relacionadas con la educación y la psicología que demuestran que la necesidad de errar es viable para construir nuevas estructuras cognitivas fuertes y personales propias, que como decíamos, hacen del error un crecimiento indeleble e importante para nuestros alumnos. Validar esta metodología de prueba y error, que es la metodología heurística por antonomasia, para obtener conocimiento, creo que es importante para dar alternativas, verificando, probando, falla, prueba y error, y sacar así conclusiones propias que lleven a este tipo de conocimiento, porque muchas veces los alumnos buscan obtener la fórmula perfecta de la creación, ¿no? Buscan en nosotros, los profesores, la fórmula, y claramente no existe tal cosa. Entonces creo que nuestra misión como profesores es empujarlos un poco más al abismo, más que facilitar el proceso con fórmulas que a nosotros nos fueron dadas o que a nosotros no funcionaron, sino llevarlos a experimentar y a comprender desde el error nuevas maneras de crear que sean significativas para ellos. Creo que el error y lo impropio son dos palabras que son muy utilizadas en sentido negativo, y creo que lo más interesante es que puedan ser capitalizadas en el ámbito creativo. Parafraseando un poco a Piaget, él decía que para que haya aprendizaje tiene que haber una ruptura cognitiva de los esquemas de pensamiento y de los modelos mentales. Entonces, ¿cómo hacer esa ruptura? Posiblemente uno de los caminos más viables es a través del error. Y para cerrar un poco, en palabras de Pascal, él dice, el hombre es un ser lleno de error natural e ineliminable.
no nos queda otra alternativa que capitalizarla. Muchas gracias. Gracias a vos, Clarisa. La verdad me interesó bastante la frase de Piaget de ruptura cognitiva, ¿no? Me pareció como muy, muy interesante. Bien, para seguir metiéndonos en este tema de la educación, del diseño, podríamos convocarlo a Néstor Damián Ortega, que sé que está por ahí. ¿Qué Hola, tal? Néstor. Muy buen día, un saludo desde México a todos. Bueno, agradecer a la Universidad de Palermo, donde tuve la fortuna de estudiar la maestría, y a mi queridísima Universidad del Desarrollo, donde me tuvieron un año en estadía académica, así que son dos instituciones que quiero mucho. En esta ocasión vamos a hablar del ensayo Diseñando Diseñadores, la educación del diseño en Latinoamérica, y yo representando al TEC de Monterrey, de México, a la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, y este ensayo estuvo basado en la lectura, la reflexión, el trabajo tanto con docentes, alumnos en el TEC de Monterrey y en mis propias clases, tanto teóricas como prácticas, basado en algunos libros importantes del diseño en Latinoamérica. Uno de ellos, Tierra de Nadie, una molesta introducción al estudio del diseño, del gran Gustavo Valdés de León, mucho tiempo profesor de la Universidad de Palermo. Otro de ellos es más político, más latinoamericano, uno de los grandes intelectuales mexicanos, que es Carlos Monsiváis, Las Esencias Viajeras. Otro es el libro de André Ricard, en resumen, un libro fantástico, y esto fue tejiendo diferentes lecturas que dan origen al ensayo que se publica. Otro, la difusión que hace la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana en México, El diseño y sus debates, de Luis Rodríguez Morales, unas antologías espectaculares, y todo el texto está atravesado por el pensamiento disruptivo, divergente, frontal de Noam Chomsky en la deseducación. Más cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. Bueno, cuando hablamos de diseñar diseñadores, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cómo se enseña el diseño en Latinoamérica? ¿Quiénes somos los que enseñamos diseño? Se plantea el texto. ¿Se puede enseñar a diseñar? El aula es un espacio de identidad, es un espacio político. El pensamiento ideológico del docente del diseño debe jugar un papel importante en los desafíos actuales. Es algo que se va preguntando el texto, que hemos estado trabajando en la academia. Y hablamos también de la identidad y del diseño, ¿no? ¿Existe una identidad en el diseño latinoamericano para poder forjar esto y en su enseñanza? Carlos Monsiváis nos dice, más local que tú, ni lo global, exponiendo que no es posible, o al menos sensato, plantear tradiciones, hechos, las tendencias, las ideas de nación o los vínculos con el mundo sin hablar de los países hegemónicos en el mundo, que obturan e influencian gran parte de nuestro pensamiento como diseñadores. Nos podemos plantear, ¿será que el diseño, su enseñanza, su manera de entenderlo y percibirlo está atravesado por la realidad latinoamericana que vivimos? A esto bien le podríamos denominar, como dice Paulo Freire, identidad cultural. Preguntarnos sobre las relaciones entre identidad cultural, que siempre tiene un elemento de clase social, de los sujetos de la educación, y la práctica educativa es algo que se va imponiendo. El texto sigue, continúa en 3 líneas temáticas. La siguiente es rumbo a otra pedagogía del diseño. Y comentamos también que, como plantea Valdés, sería ingenuo sostener que los diseñadores se limitan simplemente a diseñar objetos o gráficos o elementos textiles, etc., como muchos todavía lo creen, ¿no? Lo que en verdad diseñan, y lo que es peor, a veces sin tener conciencia de ello, son comportamientos, conductas y creencias, modelando subjetividades, modos de ver y de ser, consensos, en fin, ideología. Continúa el texto por estos parámetros y rescata mucho del pensamiento de Freire en relación a que para ello el docente debe de tener en claro que el acto pedagógico no se limita a transmitir contenidos,
sino debe de estar consciente, y empiezo a cerrar en el último minuto, debe de estar consciente que es un acto de transferencia, de análisis crítico en la divergencia de las ideas, que el diseño es una actividad social especializada y que la educación es un acto político. Esto es importante destacarlo porque nos podríamos preguntar, entonces, la dicotomía de cómo estamos enseñando diseño y cómo están planteando nuestras instituciones la enseñanza del diseño para un mundo más abierto, más equilibrado, más global, más comprometido, pero para ello, y con esto cierro, son 2 líneas, para pretender a alumnos diseñadores que transformen la realidad, debemos primero transformarnos a nosotros mismos. Como docentes, como seres humanos, debemos transformar al transformador para gestar la revolución de las conciencias. Bueno, a quien le interese el ensayo estará circulando por ahí. Muchísimas gracias, estoy en los 5 minutos. Es un gusto escuchar a todos los compañeros y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Néstor. Una de las cosas que más disfruté de todo lo que dijiste es cuando ibas mostrando cada uno de los libros. Me pareció como un detalle hermoso. La materialidad de los libros. Bien, hemos escuchado hasta aquí algunas presentaciones, de las cuales, nada, por ahí hago un resumencito al final, pero quería saber si había alguna pregunta puntual para los que habían hablado hasta este momento. A mí me gustaría pedirle a Néstor si nos puede compartir sus libros en el chat para poder leerlo. Perfecto, qué buena idea, me parece genial. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a seguir avanzando. Valeria Lobos está. Sí, aquí estoy. Muy bien, Vale, por favor, nos encantaría escucharte. Dame un minuto, voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Perfectamente. ¿Se escucha bien también? Sí, perfectamente también. Maravilloso. Entonces vamos a empezar. Buenas tardes a todos los asistentes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Valeria Lobos, yo soy diseñadora y soy docente en la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo en Concepción, en Chile. Y en esta instancia les voy a hablar sobre el artículo que se generó para los cuadernos de diseño, los caminos posibles del diseño, en el área de diseño y educación. Y el artículo se titula Clases y Learning, la importancia de mirarnos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y fue escrito a partir de las experiencias en docencia durante el año 2020. Bueno, para nadie es de extrañarse que en el año 2020 hubo, digamos, bastante quiebre de cómo nosotros hacemos clases, pasando de clases presenciales con el estudiante en la sala, en el aula, a clases virtuales, como estamos ahora en la pantalla. Y ese cambio, bueno, se dio, por supuesto, para mantener la seguridad sanitaria, tanto de los docentes, de los estudiantes, de los colaboradores y administrativos, para impedir la pandemia del COVID o que se diseminara. Y lo que pasó fue que muchas universidades, tanto como la nuestra, como Latinoamérica en general y en todo el mundo, cerraron, y hubo este cambio, este traspaso de clase presencial a clase online. Y tiene ventajas, por supuesto. Estas ventajas es que permite la flexibilidad de enseñanza y el aprendizaje en cualquier lugar y momento, pero además también tiene una desventaja que notamos nosotros como docentes, fue que se interrumpe esta comunicación bidireccional entre docente y estudiante. Entonces, vamos a seguir. Entonces, con esta experiencia que tuvimos en todo el año, donde nuestro curso, que es el taller de espacio, pasó de ser presencial a ser online, tuvimos muchas reflexiones frente a ello. Una reflexión que nosotros notamos fue, como docentes, fue que habían muchos estudiantes que no encendían las cámaras, por lo tanto, esa pantalla negra se percibía como ausencia, o como no estar en la clase, siendo que podían estar. Y era un tema complejo porque a pesar de que nosotros solicitábamos que encendieran la cámara para poder hacer la clase, no lo podíamos obligar por temas, por supuesto, de inestabilidad de conexión, de incomodidad de compartir también ese ambiente personal o familiar que ellos podían tener
que es totalmente válido. También, por supuesto, la fatiga visual, la fatiga física, y eso afectaba mucho también el rendimiento y la respuesta del estudiante frente a los encargos que nosotros hacíamos como docentes. Por lo tanto, los docentes, como menciona en el artículo, no dictan una clase, sino que la construyen con el estudiante, con estudiantes activos, con estudiantes participativos, y también viendo, además de su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal. Y eso hace que exista un dinamismo en la clase, que nosotros como docentes sigamos el pulso del aprendizaje, y además nosotros conozcamos lo que el estudiante inquiere y también con lo que el estudiante requiere. Y nosotros también tomamos cartas en el asunto, por decirlo así. Por lo tanto, esta clase sin rostro generaba, o no se generaba este vínculo esencial propio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cada cámara apagada, por supuesto, nos generaba a nosotros como docentes inseguridad, porque no sabíamos si estaban comprendiendo la instrucción que estábamos dando, o bien estaban inseguros o no conocían lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, nosotros notamos en ciertos momentos de la clase o del semestre, donde sí se generaba este proceso o sí se generaba este vínculo cuando el estudiante sí encendía la cámara. Por lo tanto, como conclusión, menciono que ver y genera confianza, y mirarse produce seguridad. Saber con quién estoy dialogando compone y construye este sólido vínculo de proceso de aprendizaje. Y acá les muestro cómo fue nuestro curso a distancia, donde en los momentos que sí teníamos las cámaras encendidas y estábamos todos dialogando, se generaba este vínculo propio del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, esa es mi presentación por ahora. Muchas gracias. No, gracias a vos, Valeria, muchísimas gracias. Bien, lo que es la educación es un tema bastante predominante dentro de nuestro futuro cuaderno, ¿verdad? Entonces, y esto es justamente muy interesante porque, bueno, todos somos docentes, y como docentes hemos tenido momentos en los últimos 2 años, a partir de la pandemia, algunos momentos que requirieron de mucho esfuerzo, de mucho aprendizaje, de mucha creatividad por nuestra parte, y eso es un poco lo que hacía alusión Valeria. Si Juan Manuel quiere completar un poquito este panorama. Sí, bueno, muchas gracias Bernardita, muchas gracias Alejandra por la invitación. Bernardita, veo ahí detrás, pareciera que tenés un caligrama de Huidobro colgado en la pared. Vi que está conectado el señor Eduardo Russo. Quiero decirle que todavía esperamos el Lynch, desde hace, ¿cuánto? 3 años. En fin, voy a leer un breve texto que fui haciendo, recortando y programando, y que me fui dando cuenta que tiene que ver con ideas sobre la continuidad de los parques, el cuento de Cortázar, o también la ampliación del campo de batalla, o también este tópico de mapa y de territorio. Yo veo la idea de la docencia como una poética urbana. Leo. El texto tiene 3 partes, voy a leer solamente una y tal vez una segunda, una introducción y una breve crónica sobre los días pasados en donde la vida cotidiana se yuxtapuso, se superpuso con trabajos de docencia. Libros sobre libros, ciudades sobre ciudades. Las ciudades cuadrangulares, enredadas, Los Ángeles, estoy citando a Barthes, producen, se dice, un malestar profundo. Hieren en nosotros un sentimiento senestésico de la ciudad, que exige que todo espacio urbano tenga un centro a donde ir, de donde volver, un lugar completo con el que soñar y en relación al cual dirigirse o retirarse, en una palabra, inventarse. Esta cita del ensayo Centro-Periferia pertenece a un escrito de Barthes en un librito que se llama El Imperio de los Signos, y hace referencias a su viaje de Japón, lo que encontró ahí y cómo lo superpuso con otras ciudades. Esta frase de Barthes me viene a la mente cuando después de mucho tiempo pude salir a caminar por la ciudad. Yo no dejaba de preguntarme a qué ciudad queremos volver,
y es una pregunta que puedo articular con un segundo paso, es la relación de la cartografía urbana y de la cartografía educativa. Entender una pedagogía visual como un atributo que se brinda sin más al nómade, un diamante que encuentra solamente el que se aventura en un terreno inexplorado. La docencia puede ser leída como una poética urbana con su maraña de flujos, nudos, redes, adyacencias, como la posibilidad de una conexión incesante, temporalidades, afectividades, territorialidades. Es un paralelismo indirecto, porque mientras que la experiencia de la ciudad de tránsito se detuvo, al menos de manera exterior, porque yo soñaba con la ciudad, la experiencia educativa se mantuvo y necesitó transformarse. A la pregunta de a qué ciudad queremos volver, yo la puedo mutar en a qué escuelas queremos volver. Y acá está la madre del borrego. Pensar en prácticas mestizas, pensar en prácticas mutadas, en mutaciones didácticas para una pedagogía de la continuidad, que es como se va a llamar mi texto. Como dice Deleuze, como dice Whitman, como dice Charles Olson, ¿acaso la hierba seguirá creciendo? Luego del tiempo de la enfermedad, el tiempo de la inmunización, el tiempo de la convalecencia, será el momento de escribir, de documentar, de co-crear, compartir. Escribir, digo, no porque es solamente lo único que me sale bien, sino porque implica una rebeldía. Escribir como una reflexión. Y la reflexión es inadmisible en tiempos de producción autómata. Además, los relatos docentes son interpretaciones pedagógicas que luego producen textos pedagógicos. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesito. Interpretaciones como puentes. Escribir conlleva una pausa, un volver a esos recuerdos. En una parte del texto interrogo sobre el tiempo estallado que vivimos, pero quiero pasar un poquito a unas crónicas que fui anotando durante el año pasado. Voy a leer una del 21 de marzo del año pasado. Mientras que en Italia hay 1.700 muertos, en Argentina 4 y 225 contagiados. Hablamos los tres con madre y mi hermanita, cada uno de su casa. Mi hermana tosió. Apresuro a cortar para llamar a Gustavo, profe de la escuela, que me dice: hablemos del horizonte, Juan, ¿de qué otra cosa podemos hablar? Por la noche hablo con Alejandra sobre lo de siempre en estos días, ontologías del presente, ¿a qué nos enfrentamos? 4 de abril. Hoy en clase estornudé frente a la cámara y actué cierta afectación. Estornudar y toser ahora son un tema tabú. Hice un silencio contemplativo, 4 segundos, los conté. Mis cyborgs estudiantes me dijeron: salud, profe. Por otra parte, y mientras escuchaba por la pantalla, una de ellas, Leila, estaba tejiendo crochet. Esa tarde fui a comprar, pero muchos estantes estaban vacíos. 7 de abril. Los confirmados son 502. Hablo con Sofía, recordamos versos de Herderling que cita Herzog. La cita es: ahí donde crece el peligro, también crece la salvación. 7 de mayo. Hoy en clase reflexionábamos sobre nociones previas que tenemos sobre el álbum familiar. Entonces Milagros dijo: mi mamá tiene COVID y ahora está internada, pero hace unos días, cuando volaba de fiebre en casa, tuvo sueños muy violentos. Cuando despertó, dijo que había soñado con un recuerdo y me contó la imagen. Cuando se volvió a dormir, fui a la cajita donde están las fotos familiares y busqué durante toda la tarde ese recuerdo. No encontré nada. ¿Cómo puede ser? Pensé que ese recuerdo esté solo en la mente de mi madre. ¿Cómo puede ser que no tenga acceso a él? Juan, estamos en el tiempo, perdona. Listo, ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, ustedes han escuchado un análisis entre pedagógico y poético, que también ha sido muy importante poder mantener como cierta creatividad en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Bien, vamos a cambiar un poquito vamos a volver después sobre el tema de educación, porque como les dije, es uno de los temas que más abundan en nuestra compilación, pero vamos a hacer un pequeño desvío, ¿sí?
por el tema de, por ejemplo, que aborda Vanessa, ¿sí? Que es muy lindo, que a mí me gusta mucho. Vanessa, ¿estás por ahí? ¿Podés hablarnos? Ahí está. No te escuchamos, Vanessa. No te escuchamos, por favor, el micrófono. Ahora me escucháis? Perfecto. Ahora sí. Pues muchas gracias, Alejandra, gracias a la Universidad de Palermo, gracias a todos los oyentes, a los compañeros aquí. Bueno, me gustaría mucho hablar un poco sobre lo que hago. En este exacto momento, Alejandra, no estoy en Nordeste, estoy en Belo Horizonte, Minas Gerais, que es mi tierra natal, pero trabajo en la Universidad Salvador de Bahía y aprovecho el momento ¿no? para exponer un poco de lo que hago en clase, de lo que pues, suelo escribir en mis libros, en mis artículos, y es con mucho placer que voy a compartir las ideas que tengo pues, con vosotros. Algunas imágenes fijas o en movimiento despiertan nuestro interés por la fascinación que ejerce en el espectador, por su extremo cuidado estético y por manejar elementos presentes en los textos artísticos, míticos y simbólicos. Los signos de perfección, como el círculo, la esfera, el cuadrado, que representan en ciertas obras del Renacimiento la totalidad en el ámbito de lo sagrado y de lo divino, en la publicidad seductora, están destinados a materializar un objeto total, pleno y absoluto en el ámbito de lo imaginario. El presente trabajo muestra cómo el arte inspira o dialoga con el diseño de publicidad. Para ello, presentamos el spot El Lobo de Chanel número 5 para un estudio comparado con el bautismo de Cristo de Piero della Francesca. Al elegir ambos momentos del arte y de la estética, uno renacentista y otro actual y mediático, se pueden percibir los entroncamientos y las redes de significados subyacentes a las obras que resuenan en el sujeto espectador. La propuesta, por tanto, de este estudio es analizar la obra del pintor y buscar los diálogos que establece con el spot El Lobo de Chanel número 5. La parte superior de la pintura de Piero está estructurada sobre un círculo invisible. El significado del círculo es lo divino, ya que engloba el cielo, el Espíritu Santo y la parte superior del cuerpo de Cristo. También simboliza al Padre, vértice de la Santísima Trinidad, que, aunque esté invisible, está metaforizado en el cielo y en los tres ángeles localizados a la izquierda del cuadro. El círculo posee un centro localizable y coincide justo en la cabeza de la paloma que simboliza el Espíritu Santo. Todos los puntos de la circunferencia se reencuentran en el centro del círculo, que es su principio y su fin. El centro es el Padre del círculo. En el centro de la circunferencia del bautismo de Cristo se halla el Espíritu de Dios encarnado, el punto en el que todos los rayos coexisten en una única unidad. La parte inferior del bautismo de Cristo reposa sobre un cuadrado, cuya mitad traza una línea invisible que pasa justamente por el centro del cuerpo de Cristo, coincidiendo con sus manos unidas. El cuadrado simboliza la tierra, lo humano. La figura geométrica invisible contiene el cuerpo de Cristo, el de San Juan Bautista, el de un fiel que se prepara para ser bautizado. El bautismo es el momento en que lo divino baja sobre lo humano, purificándolo. Cristo es el Hijo de Dios encarnado, es divino y humano a la vez, y está localizado
tanto en el círculo como en el cuadrado. Piero de la Francesca utiliza los elementos geométricos para señalar la perfección del acto del bautismo, la perfección del Hijo de Dios, de los ideales renacentistas que mostraban lo divino encarnado en las figuras humanas y la armonía del propio cuadro en sí. Todos esses recursos são ejemplares para a leitura de imagens de arte, apesar de que o contenido simbólico de obras-primas da história do arte se dilui em um spot por tratar-se de um terreno imaginário. Pero este fuerte contenido simbólico presente em muitas obras-primas do Renascimento pode inspirar outras formas de expressão estética. Convocamos agora o spot Louvre de Chanel para um estudo comparado da obra de arte com a obra de arte El Bautismo de Cristo e o desenho em publicidade. O filme foi dirigido por o renombrado diretor francês Luc Besson, que lhe imprime beleza e qualidade de imagens ao lado de um primoroso cuidado técnico. Para lograr a perfeição no âmbito de lo imaginário, a publicidade sedutora se vale de todos os artifícios, círculos, quadrados, retângulos, configuram puertas, soportes, lugares secretos, e está aí para a mirada e o deleite do espectador. Pero a grande diferença entre o anúncio e o bautismo de Cristo reside em que os elementos geométricos ressaltados no quadro estão invisíveis na representação. Existem estrutura, constituem a coluna vertebral sobre a que se assenta a pintura. Círculo, quadrado, triângulo subyacen, dotam ao quadro de um significado simbólico que remite à ideia de perfeição, de contato com o sagrado e com o divino, como vimos. En el spot, círculos, quadrados, retângulos e triângulos estão evidentes na imagem. O número 5, à primeira vista, não parece perfeito, pero alcança o estatuto quando se associa a Chanel e a seu perfume. En este spot podemos postular a seguinte equação como a constituição da metáfora delirante de Chanel número 5. Vanessa, vamos cerrando. ¿Sí? Vamos cerrando. Vale. Termino. En el spot El Louvre, el brillo que emana del objeto publicitario se asemeja al fulgor del oro. El propio frasco de perfume es una barra de oro. La fusión entre la modelo, el perfume, la Torre Eiffel, los primeros planos y el escenario surreal evocan la idea de totalidad y supremacía del objeto que gana el estatuto de Dios omnipresente y omnipotente, pues todo es para él y para el espectador. En la publicidad, al contrario de ciertas obras de arte simbólica, el objeto aparece como puro espejismo. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Gracias, Vanessa. Fernando Luis Rolando, por favor. ¿Estás por acá? Yo te vi. ¿Me escuchas, Sí. Alejandra? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ah, fantástico. Bueno, esperen que comparto un segundo la pantalla. Necesito saber si están viendo la pantalla compartida. Sí, señor. Fantástico. Bueno, quiero agradecer a la Universidad de Palermo, a Alejandra, a todo el equipo que trabaja por esta invitación. El trabajo que voy a presentar es Singularidad y Hiperrealidad como horizontes articuladores entre arte, diseño y educación. Voy a tratar de hacerlo dentro de los 5 minutos. La singularidad como origen y escenario actual viene del vocablo latino singularities, que es aquello poco frecuente o asombroso. Nicolás de la Cusa, un filósofo del siglo XV, ya planteó que como sociedad debemos redescubrirnos para conectarnos con nuestros propios orígenes. Debemos recuperar nuestra ser de singularidad que tenemos al nacer, pero que se ve afectada a medida que adoptamos estereotipos a lo largo de la vida.
y algunos de los problemas actuales que afectan y que impactan directamente sobre la sociedad tienen que ver con la carencia de liderazgos, los sistemas restrictivos y repetitivos, los vacíos de contenido, el pensamiento estereotipado versus el pensamiento singular. Existen iniciativas educativas aisladas frente a acciones globales en interés de la humanidad y modelos de diseño que están desactualizados versus la innovación y la disruptividad. Frente a esto, la singularidad nos propone ser articulador de tendencias de arte y diseño en los próximos años, planteando un aumento continuado de la abundancia global por el auge de nuevas formas monetarias y demanda de nuevos productos y diseños. La conectividad gigabyte a nivel global y la internet satelital conectará todo a un costo muy bajo. La realidad aumentada, mixta y la web espacial lograrán una implementación global de manera que cambiará la forma de conectarnos con el mundo. Cambiará el modo de diseñar y crear. Hablaremos de arte inteligente y productos creados con diseño inteligente. La colaboración entre la inteligencia artificial y la humana se disparará en todas las perfecciones, afectando la forma en que nos educamos y el modo en que diseñamos y trabajamos. Habrá energía renovable barata en forma abundante para reducir el impacto ambiental. Los vehículos autónomos y voladores cambiarán la forma en que redefinimos nuestras ciudades y nuestras estructuras urbanas. La producción bajo demanda y la entrega por pedido a medida dará lugar a una economía instantánea de las cosas, lo que redefinirá el concepto actual de marketing digital. Mejorará la capacidad para sentir y aprender mediante trajes y prototipos inmersivos que nos permitan relacionarnos, estudiar, trabajar, crear y generar arte y diseño en forma directa, en tiempo real, dentro del ciberespacio. Y las interfaces cerebro-computadoras de gran ancho de banda se pondrán en línea, en la nube, para su uso público, amplificando el nivel de conocimiento de los nodos y las redes neuronales. Nosotros tenemos la posibilidad de ver que estos experimentos se están desarrollando a cabo, no son parte de ciencia ficción, en un libro de Arthur C. Clarke o de alguno de los grandes maestros de la ciencia ficción, sino que en el año 2008 se creó la Singularity University con Singularity Hubs, y un grupo de investigadores en muchas partes del mundo están desarrollando proyectos de manera integrada en diferentes campos. Acá muestro solamente algunos de esos ejemplos de lo que se puede desarrollar y quiero mostrar, me queda creo que un par de minutos por lo menos, quiero compartir desde aquí unos momentos para que se vea un poco el impacto de esto. No se trata únicamente de educar, no se trata únicamente de enseñar, no se trata únicamente de construir una sociedad más justa para todos, sino se trata de cambiar la visión y el modo en que nosotros nos conectamos. Nosotros tenemos que pensar que la pandemia puso en evidencia los liderazgos estereotipados, mediocres, la manera de conectar las cosas en el mundo, y eso es algo que muestra los límites que tenemos como sociedad global, al menos en muchos países. Bueno, a diferencia de eso, las diferentes inteligencias en diferentes partes del mundo se han nucleado en grupos universitarios para desarrollar proyectos integrados entre diferentes disciplinas. Estas disciplinas permiten trabajar a investigadores de muchos campos distintos, estudiar a gente de muchos campos diferentes y generar proyectos que parecerían de ciencia ficción, pero que no lo son. Es un cambio posible, es un cambio real, es un cambio que se está produciendo en el mundo, y creo que el desafío que nos plantea la pandemia no puede ser enfrentado de modo lineal. Requiere estrategias de inteligencia cada vez más avanzadas que recuperen el espíritu de los pioneros singulares, como Einstein, como Steve Jobs, como Mahatma Gandhi, como aquellos que pensaron el mundo más allá de las limitaciones, más allá del compromiso que se puede tener con el medio ambiente, más allá de pensar en el futuro y pensar en nuestros hijos y en los que vengan. Eso es muy importante porque es un cambio central y creo que todos podemos ser parte de ese cambio. Cerramos, Fernando, por favor. Estamos en el tiempo. Muchas gracias. Fernando siempre es nuestro hombre que viene del futuro, prácticamente, y que nos plantea cosas nuevas.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Podemos continuar con Florencia Aguilera o con Felipe Arenas? No sé cuál de los dos va a hablar. Hola, sí. Dale, Flor, te escuchamos. Ahí está. Felipe va a compartir, ya está compartiendo, súper. Oye, junto con saludarles, agradecerles la instancia. ¿Se escucha bien, cierto? Impecable. Genial. Que para nosotros ha sido muy enriquecedora y tanto el proceso de escribirlo como de estar escuchando ahora sus propios procesos. Parece que la pantalla dejó de compartir. Ahí sí. Dame un segundo que se fue. Ya voy a tener que moverlo. Dale. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, primero que todo, antes de dar algunas ideas de nuestro escrito, es primero rectificar nuestro título, que al principio se hacía cargo de un espacio y ahora bien el foco es el cuerpo. Entonces son cuerpos y educación virtual, un análisis de metáforas y traducción de la experiencia presencial desde el estudio del juego y la performance. Entonces, situándonos en un contexto de educación superior, donde estamos experimentando una educación virtual, nos damos cuenta que tenemos una gran nostalgia a esta presencialidad y hay una suerte de forcejeo de esos códigos presenciales a esta virtualidad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podría construirse una identidad digital congruente? ¿Sí? Y para resolver o indagar en esta pregunta, este ensayo, bueno, explora posibles traducciones desde la mirada del estudio y de la performance y del estudio del juego para dar luces sobre un aprendizaje metacognitivo con foco en el cuerpo, el cual hemos visto se ve debilitado en este traspaso literal del formato presencial al enfoque virtual. Aquí lo que ven es este esquema intenta visibilizar un cuadro metodológico, herramientas posibles para este registro y autorregulación de este proceso de aprendizaje a nivel personal y colectivo. El estudio de la performance invita al arte vivo como categoría de análisis, la cual posiciona al cuerpo como agente activo en la construcción de cualquier sistema cultural y de identidad. Aquí utilizamos traducción, el uso de traducción de metáforas como una redundancia terminológica y que nos sitúa en un espacio liminal que apela a indagar en el diálogo de la memoria de lo pasado con el imaginario futuro, colectivo. Según Jorge Dubati, crítico e historiador teatral argentino, este espacio liminal permite indagar en lo simbólico de la transición entre dos estados diferentes, situación en la que nos encontramos. Entonces exponemos la premisa de que en la experiencia online hay una insuficiencia de presencialidad, es decir, de cuerpo. Y ahí en el esquema pueden ver que está como una naranja a medio llenar, ¿no? Que quizás no es necesario llenar, no sé, ahí está todo ese cuestionamiento. ¿Cómo se está presente en la virtualidad? Alcanzo, en honor al tiempo, a hablar de la metáfora del cuerpo-territorio que la socióloga, historiadora y ensayista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui habla de la posibilidad de metaforizar la idea de territorio como símil de cuerpo y que junto a otros cuerpos van tejiendo lo que se denomina nación, online en este caso. Y ya con esto cierro y le doy el pase a Felipe que nos dé las luces desde la mirada del juego. Bueno, aquí vemos un esquema de Dale Herigstad que él presenta en el año 2013, donde nos invita a pensar la pantalla como un espacio, ¿cierto? Entonces, ¿puede ser la pantalla entendida como un espacio? Él plantea que sí, y es interesante analizar cómo nuestra relación con este espacio-pantalla, se articula desde nuestra percepción del cuerpo también. Entonces, desde la transición desde los medios pasivos hasta medios más dinámicos,
nuestra relación desde el cuerpo se va acercando cada vez más a la interfaz y cada vez más al contenido. Esto sucede porque podemos intervenir el contenido, filtrar el contenido desde nuestra gestualidad y, por supuesto, crear contenido una vez que aparecen los medios interactivos, las redes sociales. Y por otro lado, la realidad virtual y la realidad aumentada nos plantean una posibilidad de entender cómo se trastoca esto cuando el cuerpo en la realidad virtual pasa a ser parte del contenido y en la realidad aumentada el contenido se sale al espacio físico y puede incorporarse a lo que estamos viendo dentro del territorio. Nosotros tomamos, como decía Florencia, ciertas metáforas y ciertas traducciones y las incorporamos a un pensamiento que plantea desde los años 50 un teórico que se llama Roger Caillois, que establece 4 categorías para los tipos de juego, y después Katia Mandoki incorpora una quinta, que es el peripatos. Entonces tenemos agón, alea, mimicry, healings y peripatos. Las pueden ver más en detalle en el texto, pero básicamente nos plantean cómo desde diferentes tipologías de juego podemos construir cultura. Nosotros llevamos estas tipologías a situaciones tipo de la enseñanza tanto presencial como virtual. Felipe, y vamos viendo... voy a ir cerrando, perdón. Dale, voy cerrando. Como caso aparece este estudio que vimos con una universidad de Suecia, donde se llama A Mind Needs Its Body, en donde personas que están en el entorno online interactúan a través de una intervención lumínica con personas que están en el espacio presencial. Entonces, todo este tipo de intervenciones más lúdicas pueden ayudarnos a entender este territorio de una forma más híbrida. Muy bien, muchísimas gracias a los dos, muy interesante. ¿Hay alguna pregunta para las últimas intervenciones que estuvimos escuchando? Antes de que se olviden que quieren preguntarle. Si quieren hacerle alguna pregunta, también pueden dejarla en el chat, por ejemplo. Muy bien, gracias Natalia. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar entonces, si no hay preguntas, y si no, ya les digo, las escriben en el chat cuando surjan las preguntas. Vamos a trabajar un poquito otra temática que tiene que ver con el patrimonio, ¿sí? Entonces, vamos a invitar a Bernardita o a María Pía Álvarez, o a las dos, a que nos cuenten un poquito sobre esto que ellas llaman patrimonio gráfico y comunicación visual. Hola, voy a hablar yo en representación de María Pía y digamos que trabajamos el texto. Voy a compartir solo una imagen al final, a modo de provocación. Con María Pía nos planteamos el desafío de escribir dentro de los posibles caminos del diseño, o sea, cómo planteamos el patrimonio de pasado hacia futuro. Y bueno, era mirar hacia atrás y aportar a la construcción de la historia del diseño gráfico de nuestro país, en una relación pasado-presente. Este artículo se basa en el proyecto de grado de María Pía Álvarez, quien fui yo su profesora guía, y que en conjunto postulamos a un fondo de investigación nacional para continuar con la investigación. Es importante, o sea, el marco de estudio se inicia en 1892, cuando aparece la primera etiqueta registrada en el registro de propiedad industrial en el país. Y termina esta investigación en el año 45 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que impactó a toda la región y a todo el mundo. Este artículo es parte de una investigación patrimonial que busca de alguna manera, y voy a citar a Luján Cambariere, rescatar el alma de los objetos. Y digo rescatar el alma en una dimensión de la cultura material, es decir, cómo nos cuenta un objeto. Desde un objeto
nos puede articular el contexto de una sociedad en una determinada época. Si hablamos primeramente del objeto a través de la investigación historiográfica de la industria nacional, este nos habla de sus materiales y procesos productivos para su fabricación, y por otra parte, si se le analiza desde el diseño gráfico de los envases, podemos identificar los elementos de la comunicación visual de las industrias chilenas y visualizar los discursos que hay en esas épocas. Y también identificar los procesos productivos. Y una tercera dimensión del estudio, que no es menor, es el análisis emocional y de interacción de las personas con los productos. Stauffenfield propone que un diseño tiene una unidad de valor cultural y otra de valor de uso, y von Sipe propone que los objetos son el resultado de una combinación cultural subordinada a una dinámica histórica. Esta investigación rescata la influencia que tuvieron inmigrantes europeos, no dado el contexto, son galletas, confites y chocolate, en este caso son inmigrantes alemanes, españoles, italianos e ingleses, y cómo influencian el desarrollo industrial, tecnológico y gráfico de nuestro país. Y es interesante observar cómo estas familias instalan sus fábricas fuera del centro político del país, que es Santiago, la capital, sino que se instalan en el puerto de mayor importancia de la época, Valparaíso, y también en algunas ciudades del sur del país, potenciando el desarrollo económico y cultural de estas ciudades. Y es fascinante revelar la historia de los objetos y descubrir a través de ellos el impacto que producen en una sociedad, visualizar cómo se producen, su circulación dentro de un determinado contexto local, y cómo estos modifican las prácticas y generan nuevas necesidades de consumo en la vida cotidiana de las personas. Para contextualizar la investigación se tomaron casos de estudio de 5 importantes marcas nacionales, existentes y no existentes. Algunas desaparecieron, pero los productos siguen vigentes hasta hoy, otras se fusionaron, pero es interesante seguirles la huella gráfica, la huella de producción, y también la huella de los discursos. Y voy a compartir esta imagen porque es relevante para nosotros. Ahí, esta imagen, porque recientemente, ayer, se modificó esta galleta con chocolate, es muy local, la negrita, modificando su discurso hacia uno mucho más inclusivo. Entonces, en el fondo, esta investigación busca la huella de estos productos y cómo se han modificado a través del tiempo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a vos, María Bernardita, un ejemplo de timing. Muy bien. Ya que mencionás lo inclusivo, ¿sí? Me parece interesante que trabajemos un poquito con Alan, por ejemplo, a ver qué nos tiene para contar sobre el diseño inclusivo en tiempos de crisis. ¿Está Alan? Sí, yo lo vi. O pues se puede haber caído, como pasa en este... No, parece que no. Si no, ¿y Úrsula Bravo y Maritza Rivera están? No, ellas no están. Ah, Alejandra, Alan, ahí está. Ahí está Alan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Hola, Alejandra. Hola, Benarita. Lo que pasa es que estaba hace rato tratando de entrar, no sé por qué no me permitían subir video ni audio, pero ahora ya estamos. ¿Cómo están? Bien. Nos sí, alegramos mucho. Te escuchamos. No, yo también, muchas gracias, Alejandra. Mira, qué bueno que justo me puentea la Bernardita. Obviamente en Chile nos conocemos casi todos por el diseño, que somos pocos, y con el asunto de la inclusión. Y yo voy a tratar de estar en los 5 minutos, he hecho el esfuerzo de ensayar un poco, así que, bueno, quiero tocar un poco varios temas que sí tienen que ver con la inclusión absolutamente. Voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, acá está, ¿cierto? No sé si la están viendo bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, ahí se comparte la pantalla completa. Mi exposición se llama Hacia una revolución, entre comillas, en el diseño inclusivo en crisis. Bueno, la palabra crisis es un poco manoseada, en tiempos de crisis, ya, un poco todos estamos viviendo eso, y básicamente quiero terminar con un par de ejemplos muy rápidos y con un paneo, con una guía que hicimos, y ahora estamos en la segunda, ¿no es cierto?, del área,
que tiene que ver con experiencias interdisciplinares en usabilidad e inclusión, y centrarnos en el caso del autismo en contexto escolar. ¿Ah? Básicamente nuestra, digamos, la primera línea, se podría decir, de los diseñadores, ya que la primera línea es una palabra tan conocida aquí en Chile, ¿cierto?, en el estallido social, debiéramos estar, ¿cierto?, los diseñadores de alguna manera con una misión esencial, que es anticiparnos a las necesidades de las personas. Y el diseño inclusivo es una de esas, o diseño universal también es una de esas, digamos, armas de batalla positiva, digamos, ¿no es cierto?, que puede aportar. Para recordar brevemente qué es lo que es el diseño inclusivo, ¿no es cierto? El diseño inclusivo tiene que ver con la igualdad, el uso intuitivo, la simplicidad, la flexibilidad, dimensiones adecuadas, información fácilmente perceptible, mínimo esfuerzo físico, rango de tolerancia, etc. Pero en el fondo, la idea apunta a que hay una transferencia directa hacia el desarrollo social, colaborativo de nuestras comunidades, ¿cierto? Hoy en día estamos en un proceso constituyente que tiene que ver justamente con incluir a distintas maneras de pensar y de ver la vida, la ciudad, y en este caso aportando con un acento en la diversidad y por supuesto ojalá llegar, quién sabe, a un modelo replicable de innovación social. Las ciudades son sistemas, que duda cabe, ¿no es cierto?, que cada día se someten más a un orden impuesto, a un control, de alguna manera. Están las ciudades inteligentes que a todos nos atraen por su interfaz, ¿cierto? Las smart cities, ¿no es cierto?, que si bien debidamente utilizados generan un bienestar, ¿cierto?, por otro lado también nos van alejando un poco de la posibilidad de ser personas libres, generando una especie de dependencia de los sistemas digitales. ¿Cómo no vamos a verlo hoy en día que estamos todos conectados de sistemas digitales para poder hacer, por ejemplo, encontrarnos en este gran congreso? Cito directamente al doctor Hernán Neira, un filósofo y escritor chileno, que dice, abro comillas, lo relativo a la ciudad debe entenderse como logro moral en un sistema de relaciones donde las más altas virtudes de los hombres libres pueden tener lugar, lo que supone cierto bienestar económico, pero que no se define por este, y que incluso este mismo puede hasta anular. Entonces, básicamente creo que este debería ser cada vez un tema más central a trabajar por parte del diseñador, tender en el fondo a ser cada vez más individuo, y cómo como diseñador ayudar a ser más individuo y a la vez menos persona. Es decir, o sea, perdón, al revés, todo lo contrario, ser menos individuo y tender a ser más persona, ¿ya? Entonces, repensar un poco las lógicas de las tecnologías y humanizarlas. Después viene la validación del usuario como un experto, que es una metodología que nos inventamos nosotros, ¿cierto? La hemos aplicado en talleres y en proyectos de la universidad, donde el debate tiene que ver con redefinir la calidad de vida de las personas y ver cuánto se considera la opinión del otro. Estamos hace rato, ¿no es cierto?, dejamos que el diseñador, esa cosa que el diseñador es el que tiene la razón, ¿no es cierto?, el que sabe lo que tiene el otro, como el doctor, ¿cierto? No, ¿cuánto nos dice el usuario, es decir, en este caso el paciente, entre comillas, o el que padece o es afectado por algo, en cuanto a lo que a ella, ¿no es cierto?, le limita en cuanto a la vida, esa enfermedad o condición que pudiera tener, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí los usuarios expertos pasan a ser generadores de conocimiento a partir de su propia evidencia. Esa es la idea. Y en la universidad, va muy rápidamente, ¿no es cierto? Como se ve algunas imágenes aquí, hemos trabajado ya 2 veces con Gary Robinson del Royal College of Art, que está asociado con la Fundación Helen Hamlin Center, ¿no es cierto? El Royal College of Art también, por supuesto, que es una tremenda fundación dedicada al diseño inclusivo, que básicamente tiene como eje diseñar con la gente. Por eso que la metodología del usuario experto es clave en este caso. Y por supuesto también hemos trabajado con otras instituciones, como por ejemplo la Fundación Casa La Paz, la Municipalidad de Peñalolén, etcétera, en reciclaje inclusivo también. Y hoy día estamos en una nueva guía, aparte de la que voy a mostrar brevemente en un paneo más ratito, en una nueva guía para inclusión social más antes. O sea, ya nos hemos de alguna manera metido un poco en este... ¿Ah? No queda nada. Casi estamos en el tiempo. Pues. Entonces voy a salirme de acá, exactamente, salirme de acá y me voy a meter a ISU, que lo tengo acá inmediatamente. Tengo el link abierto. A ver un segundo. ¿Ya? Que tiene que ver con ¿cómo se llama? A ver, no encuentro ahí no sé por qué no encuentro para compartir. Se me perdió. Tienes que dejar de compartir para abrir otro archivo. Ah, no, ya soné. Ya, estoy. Ya sí, estoy dejando de compartir.
Básicamente, parece que ya estoy, no sé si están viendo ahora básicamente en la pantalla una, digamos, pasada rápida por el ISO. No sé si se ve. ¿Están viendo? Sí. En que se puede ver que nosotros consideramos, por ejemplo, en el diseño, fíjense, obviamente un diseño muy simple, ¿cierto? Con filetes muy medianos para los personajes, no más de 6, 8 cuadros por página, ¿cierto? Historietas y 2 personajes para que el aprendizaje sea muy concreto. Y además utilizamos validadores, usuarios expertos de, en este caso, Autismo Sevilla. Este proyecto es una guía que se imprimió por el SENADI, Fondo del SENADI, ¿no es cierto?, con la Fundación Autismo Chile y la Fundación Apoyo Autismo Sevilla, ¿no es cierto?, quienes nos validaron con, justamente con gente, personas que tienen el síndrome del espectro autista, concreto para poder llegar al resultado final, que es el que se está mostrando. Con esto termino porque la verdad que si no, me estoy pasando. Muchas gracias, y eso es lo que quería dejar instalado. Muchas gracias, Alan. Muy interesante toda esta temática y ese desarrollo gráfico que nos acabas de mostrar. ¿Hay alguna pregunta hasta el presente? Antes de seguir avanzando, ¿quieren preguntar algo? Te pido, Alan, por favor, que dejes de compartir. Sí, por supuesto, inmediatamente. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Yo tengo una pregunta para Alan. Dale. Perfecto. Cuando dices trabajar con el usuario, o sea, ¿están co-creando con los jóvenes o niños que tienen espectro autista? ¿Cómo? Exactamente. Muy buen punto, porque incluso la palabra usuario yo la puse, bueno, no aquí en el texto, ¿no es cierto?, lo puse como entre comillas, porque usuario es muy del ámbito, ¿no es cierto?, del retail, incluso se puede decir, por no decirlo. Entonces, claro, justamente una de las principales, digamos, las cosas claves que nos orientan, digamos, a trabajar de forma inclusiva es, primero, desde suyo, trabajar con validadores que tienen la condición autista en este caso. Por eso te digo, participaron acá, bueno, no lo dije, participaron 2 estudiantes en el diseño de la guía con autismo, que tienen el síndrome del espectro autista, se llama espectro porque ahí va bastante amplio el campo. Y también, como dije recién, en Autismo Sevilla, esto del año pasado, porque es muy reciente esto, se mandó todo, obviamente vía online, ¿no es cierto? Trabajamos con ellos, validando también con gente con síndrome del espectro autista la usabilidad del libro. Es decir, tenemos que hacer montones de ajustes, gráficos, de texto, etc. De esa manera, no sé si te respondo lo que preguntaste más o menos. Sí, gracias. Buenísimo, muchas gracias. Ángeles Moreno, que la estoy viendo, ¿querés contarnos un poquito sobre qué tratará tu artículo? Hola. Sí, muchas gracias Alejandra, gracias Bernardita por la invitación, estoy súper feliz de poder escuchar lo que tienen que compartir. Voy a compartir pantalla solo para mostrar imágenes de apoyo. Aquí está, control L creo que es. Sí. Bueno, mi tema se llama Trascendencia del patrimonio gráfico industrial en la identidad territorial del Gran Concepción. Tiene harto que ver con lo que habló Bernardita y Pía. Me encantaría leer el trabajo de ellas a todo esto, que muy interesada. Pero se sitúa específicamente en Concepción. Yo trabajo en la Universidad del Desarrollo en la sede de Concepción, que está en el centro sur de Chile. Y tiene que ver con un fenómeno que pasa aquí, me imagino que se puede extrapolar a otros pueblos industriales de Latinoamérica, que es la relación entre la modernización de la industria local, el desarrollo gráfico para la industria y cómo estas gráficas se van insertando en la identidad local. El periodo de años es bastante amplio, entre la crisis del 29 hasta los años 70, y dejé esta premisa aquí anotada para leérsela, que es que la identidad territorial de Gran Concepción está fuertemente marcada por su historia industrial, pero más tangiblemente por las manifestaciones gráficas que quedaron y que se han ido grabando en la memoria colectiva, de maneras de verdad muy importantes para la sociedad acá, que no les puedo explicar en estos 5 minutos, pero voy a hacer todo lo posible.
Bueno, un poco de contexto. Lo que está marcado en rojo, ahí es la región del Biobío, donde está esto que se llama el Gran Concepción, que en el fondo es un área metropolitana que congrega comunas urbanas que son muy codependientes entre sí, que están, son muy dinámicas y que es una ciudad importante para Chile desde que se fundó, es muy grande, siempre ha tenido alta población, mucha industria. Y hay dos factores que yo identifico como para que las manifestaciones gráficas de estos productos manufactureros de esta ciudad hayan traspasado tanto la identidad local. Uno es el factor político-económico. Como les dije, yo empecé a estudiarlo desde el año 29, o sea, tenemos la crisis del 29 y por otro lado tenemos la crisis salitrera que se venía arrastrando en Chile, o sea, teníamos una crisis por partida doble, que en el fondo la situación en Chile, tal como en muchas partes del mundo, era muy crítica, o sea, estábamos en plena cuestión social, extrema pobreza, y por lo mismo la reacción del Estado para beneficiar la industria nacional, para modernizarla, protegerla, se hicieron muchas campañas de eso, y en este escenario beneficioso para las industrias, muchas de ellas tomaron la decisión de, bueno, obviamente modernizarse y pasar del extractivismo a productos listos para ser usados. Estamos hablando de paños, loza, calzado, alimentos procesados, pero también tomaron la decisión de adoptar un rol muy benefactor con la sociedad que los rodea directamente. Estamos hablando de obras muy grandes, estamos hablando de hacer barrios completos, entregar viviendas, garantizar ramas deportivas, ramas culturales, o sea, es un upgrade en la calidad de vida de comunidades completas. Hasta el día de hoy marcó un antes y un después en la sociedad de acá. Pero con la modernización de la industria manufacturera, bueno, que pasó a ser manufacturera, surgieron desafíos propios de ese mundo que antes los empresarios no lo habían vivido, que es en el fondo la identificación y el envasado de los productos, hacer líneas de etiquetas, identidades corporativas sólidas, publicidad, acciones de publicidad, y ahí entra el factor tecnológico que es directamente la impresión. Por un lado tenemos el desarrollo súper ágil de la linotipia y de la prensa escrita, tenemos un gran desarrollo de la publicidad, de los avisos publicitarios en los diarios y las revistas, cada vez con más nivel de detalle, que se puedan hacer más grandes, con fotografías incluso, pero también de la calidad de impresión en general, porque nosotros acá teníamos una imprenta muy importante a nivel nacional, que ahí les dejé el logotipo, las impresiones Chof, que se caracterizaban por imprimir etiquetas y envases para todo Chile y sobre todo a Gran Concepción, y que eran muy buenos, ellos eran, digamos, diseñadores, gran nivel tipográfico, cromático, de patrones, de ilustraciones, etc. Entonces, lo que acabamos de ver en el fondo son las razones por las cuales estos productos locales eran tan bien posicionados en su propia ciudad. Pero eso es un poco esperable, o sea, se entiende en un contexto con las condiciones que acabamos de ver. Pero ¿en qué momento pasamos a tener productos exitosos en su contexto a que pasen a ser parte de la cultura local, que haya murales al respecto, que hayan exposiciones de museo al respecto, incluso décadas después de que ya no existan? Bueno, eso tiene que ver un poco con una mezcla de cosas, o sea, la firme identidad en torno a la industria, la gente se enorgullece de los oficios que hizo, lo recomienda, lo consume, digamos, y en el fondo que son productos que ya son resignificados, o sea, no tiene que ver con un jabón, no tiene que ver con una taza, tiene que ver con que en el fondo esas cosas te evocan recuerdos de la historia familiar. Ángeles. Eso, ahí lo puedo dejar. En el tiempo. Perdón, me fue inspirada, pero eso es a grandes rasgos. Muchas gracias. Muy bien. Ya hablemos nosotros. Muchísimas gracias, Ángeles, muy interesante. Ese grupo que hacía diseño, ¿eran de origen alemán? Chof, sí, era una familia que llegó. Entonces es Schaub. Eso, sí. Muchas gracias. Bien, perfecto.
Bien, vamos a darle paso un poco a Leandro Ibáñez para que nos cuente un poquito de qué va su escrito. Bueno, muchas gracias. Gracias Alejandra, gracias Bernardita. Voy a proyectar unas imágenes. Un minutito. Ahí está. Que se está cargando. Estamos teniendo problemas con la pantalla. Empezá a hablar, Leandro, mientras se carga. Leandro. No sé si está o lo perdimos. Ah, puede ser que lo hayamos perdido, sí. A ver. Con el esfuerzo tecnológico de compartir pantalla. Porque no lo veo. A ver. Sí. No. Mientras tanto, entonces, uy, me fui yo. Ahí volví. Mientras tanto, por favor, Eduardo. A ver si me ven, si puedo entrar. Te vemos, te escuchamos. Buenísimo, bueno, aprovechemos. Siempre con esa biblioteca tan hermosa detrás. Bueno, gracias. Estamos. Bueno, voy a aprovechar estos 5 minutos. Gracias, Alejandra, gracias, Bernardita. Yo tenía intención de comenzar con un chiste, pero me lo complicaste, Alejandra, cuando lo presentaste a Rolando, diciendo que es el profe que viene del futuro. Iba a decir, hola, soy Eduardo Russo, vengo del futuro. Aunque en realidad soy más bien una fuerza del pasado, como decía Pasolini, ¿no? En realidad, lo que vamos a ver acá tiene que ver con el futuro y tiene que ver con el pasado. El artículo que quiero presentarles es una mirada comparativa a partir de Blade Runner, la película de 1982, en cotejo con Blade Runner 2049, que es su secuela filmada hace 4 años por Denis Villeneuve, ¿no? Esto es algo que ya nos habilita a seguir una línea de tiempo que se relaciona con el campo que convoca esta publicación de los caminos posibles del diseño. Ustedes saben que el cine de ciencia ficción, por lo general, aunque a veces desarrolle sus universos imaginarios en lugares muy distantes o en tiempos muy distantes, habla muy, pero muy concretamente de nuestro presente. Y estas dos películas, una de 1982, la dirigida por Ridley Scott, y la actual, podríamos decir la contemporánea, Blade Runner 2049, dirigida por Villeneuve hace 4 años, nos hablan de relativos presentes en función de una articulación que me parece interesante explorar en el campo del diseño audiovisual entre ficciones y diseño. Muy particularmente dentro de lo que se conoce en los últimos 10 años aproximadamente como design fiction o diseño ficción. Podríamos traducirlo, es una traducción bastante imperfecta, pero que tiene que ver con un cierto acercamiento a la noción de ciencia ficción, tal como se ha traducido al castellano desde el original science fiction, y que en algunos momentos también se ha asomado bajo otro tipo de posibles etiquetas como diseño especulativo o diseño de innovación, que tiene que ver con las aproximaciones entre el campo del diseño y la construcción de ficciones, de cómo operaciones de diseño contribuyen a la creación de universos ficcionales y cómo la ficción también puede ser un componente fundamental de los desarrollos proyectuales del campo del diseño. Ustedes saben que Blade Runner, película de culto, a pesar de que en sus momentos iniciales de difusión en sala no fue exactamente un éxito, pero se agigantó muchísimo a partir de una presencia electrónica en el mundo del viejo videocassette, luego las ediciones. Hoy en día es una oferta disponible en nuestro audiovisual de plataformas. Ha sido muy importante como hito en la historia, no solamente del cine de género ciencia ficción, sino también de la articulación entre culturas del diseño del cine. Esto es, Ridley Scott en Blade Runner se juntó con un verdadero Dream Team de artistas y diseñadores para dar lugar a esa
curiosa distopía, ¿no? Una palabra que nos es muy cercana porque estamos realmente casi evitando una en el contexto que nos toca vivir, pero en el caso de la distopía de Blade Runner es una mezcla curiosa de ciertos elementos ansiógenos muy intensos y de seducción, contactada también con el universo imaginario del famoso policial negro. Es también una película en los años 80 que marca casi como una especie de consumación del universo de los efectos especiales llamados habitualmente efectos prácticos, efectos puestos delante de la cámara, a partir de ciertas triquiñuelas de orden material, que de alguna forma u otra contribuyen a crear un universo imaginario desde cierto tipo de disponibilidades concretamente materiales que se remontan hasta el cine de Georges Méliès en los mismos tiempos de los pioneros. Mientras que en el caso de Blade Runner 2049 lo que encontramos es un estado de las cosas en relación a nuestro universo de imágenes contemporáneos y cierta curiosa dimensión de imaginación del futuro, si bien lo tiene en el título puesto esto, ¿no? Es Blade Runner 2049 porque está su ficción proyectada en el año 2049, es también el intento desde el aspecto de una secuela, que es del original Blade Runner, una secuela ubicada a 30 años de distancia del tiempo ficcional del original, pero también intenta imaginar un pasado ficcional, el pasado que transcurre entre el tiempo de la ficción imaginada por la película de 1982, ubicada imaginariamente en 2019, pero desde la ficción localizada en un 2049. Entonces lo que hago es comparar, incluso a partir de una perspectiva que tiene que ver con la puesta en situación de secuencias particulares, ya que permanentemente la ficción de Blade Runner 2049 hace alusión concreta a cosas que pasaron en la edición de Blade Runner de 1982 y las rediseña, apelando a un concepto que también viene en el campo de la ingeniería, que es el de retrofitting. Esto de reacondicionar elementos que tienen que ver con otro tipo de funcionalidades, otras épocas, a contextos novedosos. Entonces, comparando algunas secuencias, uno puede encontrar como el paradigma, y vamos redondeando con esto, de la ciudad que ha sido tan poderosa en el Blade Runner original, que imagina una ciudad de Los Ángeles del futuro, ya fusionada con San Francisco, poluida, ligada a cierto tipo de hormiguero humano, se va a reemplazar por un escenario de ruinas, de despojos y de paisajes desolados, no tanto urbanos, sino ligados a lo rural o a lo que tiene que ver con el lugar donde se depositan los desechos de la ciudad, los basurales, o las granjas, también donde sobreviven algunos microorganismos en un terreno especialmente hostil. En ese sentido, la imaginería propia del Blade Runner original, muy signada por la imaginación de Philip K. Dick, el novelista del cual sale la ficción original de novela de Blade Runner, es reemplazada por algunos escenarios que parecen provenir más de la imaginación de un Ballard, el escritor inglés. En ese sentido, es interesante percibir, para redondear, que esta aproximación comparativa a Blade Runner y Blade Runner 2049 no solamente intenta dilucidar algunas aristas de este concepto de design fiction o diseño ficción, sino también ver de qué manera, a partir de esa operación de alianza entre ficción, diseño, entre arte y tecnología, uno puede encontrar algunos elementos que nos hacen relacionar con, bueno, nuestra propia relación actual con el campo de las imágenes y el campo de lo que todavía significa ser humano y las fronteras de lo humano. Solamente eso, gracias. No, gracias a vos, Eduardo, sumamente interesante. Leandro, vos volviste. Volvió, o sea, lo estoy viendo, pero... Levantó la mano también. Acá estoy, muy bien. Bueno, te escucharíamos. Ah, estás sin permisos, ok. Mientras le dan los permisos a Leandro, ¿quieren hacerle alguna pregunta a Eduardo, decir algo, comentar algo? Ahí Felipe decía, interesante la metodología de design fiction, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Leandro, ya estás con todos los permisos. Adelante. Muchas gracias, disculpen la demora, pero bueno, ahí estoy proyectando perfectamente. Bueno, un poco el trabajo que les quiero comentar es un análisis que realicé, se llama COVID, Proyecto Visual,
A partir de la pandemia, de la epidemia originada por el COVID-19 en el año 2020, surgieron diversos portales web y espacios virtuales que dieron muestras de los múltiples modos en que el arte contemporáneo relata la situación de crisis mundial. El proyecto visual COVID-19, Un tiempo a la distancia, tiene sus bases en Cortona, Italia, y es desarrollado por el Cortona on the Movie, Festival Internacional de Narrativa Visual. Esta plataforma multimedia, que aloja el trabajo de fotógrafos de distintas partes del mundo, presenta una multidisciplinaridad de relaciones e interacciones de producciones originales que dan cuenta de una serie de miradas sobre el mundo en situación de pandemia. En el sitio web COVID-19 visualproject.org se define su objetivo como un archivo visual y audiovisual permanente de lo que sucede en un mundo a raíz de la pandemia. Inició sus actividades el 11 de mayo del 2020 y pretende estar activo hasta que se desarrolle la vacuna y la cura del virus. Fílmico y sonoro de diversos autores y de algunos proyectos colectivos. Se complementa con textos escritos que dan marco al material visual, con publicaciones de portales de noticias y suma la presencia de la red social Instagram con perfiles institucionales acorde al material expuesto. Cabe mencionar que el sitio cuenta solamente con la opción de ser leído en inglés o en italiano. Consta de un prólogo, que se denomina capítulo 0, y 7 capítulos que se dividen en subcapítulos. Si bien la convocatoria del proyecto está abierta desde el 18 de mayo, a autores de todas partes del globo, se puede observar la presencia mayoritaria de trabajos europeos, de procedencia italiana, francesa, británica, española, belga y rusa, y en menor medida trabajos desarrollados en América, África y Asia. El presente trabajo de investigación analiza el aporte que hace este portal, agrupando su contenido en 5 ejes temáticos: la economía, la salud, el espacio público, la vida privada y el futuro o el nuevo mundo luego de atravesada la pandemia. En relación a esto, muestro la última imagen, se puede establecer que el proyecto visual COVID-19 presenta una estética relacional. En palabras de Nicolas Bourriud, la obra de arte consiste en un dispositivo formal que genera relaciones entre personas, de un proceso social cuya principal característica es considerar el intercambio interhumano en tanto objeto estético de pleno derecho. Desde este marco se puede pensar el proyecto como una plataforma que permite ser testigo del conjunto de fuerzas que se enfrentan en el seno de esta contemporaneidad. Según Terry Smith, la globalización y su objeto de hegemonía sobre la diversidad cultural, las desigualdades socioeconómicas alrededor del globo, en naciones centrales como en periféricas, y el espectáculo de imágenes y representaciones del mundo que desbordan en los diferentes formatos de comunicación. La idea detrás del proyecto es el mejor ejemplo de estas reflexiones para pensar que la contemporaneidad que estamos atravesando. Es una plataforma eurocentrista que, a modo de trabajo fraccionado de lo que sucede en el mundo, pretende ser una representación global. Los autores que en ella muestran sus trabajos son mayoritariamente de países centrales, quienes se arrogan la responsabilidad de exponer una muestra, una medida, del derrotero social surgido a raíz de la pandemia. Los autores publicados se encuentran arraigados en un tiempo presente en el que la posfotografía es un paradigma histórico, entendiendo la posfotografía no solamente como el proceso histórico y tecnológico de pasar de un tipo de soporte análogo a un soporte digital, sino como la multiplicidad de posibilidades que este nuevo formato permite de construir sentido y relatos sociales a partir de prácticas de producción como lo son el montaje, el reciclaje, el remake. Dejando de ser de esta manera la fotografía un medio de reflejo de la verdad, ícono o huella, para volverse un medio híbrido con la capacidad de manipulación de dicha realidad. En este sentido, Alejandra Neidermayer suma que esta hibridez se alcanza a entrever imágenes realistas, hiperrealistas, ficcionales. Se aprecia, por tanto, un énfasis en la construcción, fabricación, forzado y escenificación de la imagen. Los trabajos ya no son juzgados en términos de verdad o falso, sino de credibilidad. Un pasaje del concepto de veracidad a uno de verosimilitud. Finalizando, el análisis crítico de este sitio web es un relevamiento de la plataforma archivo que permite ser testigo del conjunto de fuerzas que se enfrentan en el seno de esta contemporaneidad. Retomando a Bourriud,
La obra de arte contemporánea no se ubica como la conclusión del proceso creativo, un producto finito para contemplar, sino como un sitio de orientación, un portal, un generador de actividades. Se componen combinaciones a partir de la producción, se navegan las redes de signos, se insertan las propias formas en las líneas existentes. Muchísimas gracias, Leandro. Por favor, a ustedes. Muy interesante todo. Creo, Bernardita, corregime, que hemos dado la vuelta. Sí, no, estamos muy bien. Yo hice mi chequeo y no nos falta nadie, parece. Bien, muy bien, genial. Somos muy obsesivas las dos, como verán, así que nos complementamos muy bien. A ver, algunas cositas que nos permitan pensar, porque tenemos algunos minutitos para charlar juntos, ¿no? Entonces quería hacer como un pequeño resumen de lo que de algunas cuestiones esenciales de lo que se habló, ¿no? Hay una palabra que fue circulando bastante, sobre todo palabras, ¿no? que fueron resonando durante todo el tiempo. Una de ellas es, como siempre sucede en estos encuentros, es la palabra de innovación, pero no solamente de innovación en el diseño, sino innovación en distintos aspectos. Alan habló de innovación social, por ejemplo. Otra palabra que subyace en el recorrido de todas las presentaciones es lo transdisciplinar, ¿no? Esas miradas amplias, multifacéticas, ¿no? Que puedan englobar distintos aspectos. Había algo que habían hablado que a mí me gustó como palabra, que es enaltecer a los alumnos, ¿no? Permitiéndoles el camino del error, ¿no? Y esto que también mencionaban de Piaget sobre la ruptura cognitiva, justamente a partir del error también, ¿no? La importancia del análisis crítico, la importancia de la educación como acto político, también se habló de la construcción de las clases, ¿no? Como esto que tiene que ver un poquito con un término que sale de cuestiones de producciones artísticas, que es la curaduría, ¿no? La curaduría de nuestras clases, lo que decidimos incluir, cómo lo incluimos, cómo vamos elaborando el recorrido. Justamente en ese sentido, Juan Manuel habló de mutaciones didácticas, ¿no? Es decir, también todos los que hicieron referencia a los últimos tiempos de la enseñanza durante la pandemia, también todos hablaron de estas mutaciones didácticas, de los modos en que nos conectamos, por ejemplo, de los desafíos de tener presente la corporalidad, ¿no? También, trabajar ese aspecto. Y para cerrar, yo diría que todos estamos pensando, también integrando un poco lo que dijo Fernando, ¿no? Que todos estamos pensando en múltiples plataformas, ¿no? Plataformas de pensamiento, plataformas de innovación, plataformas de memoria, plataformas de comunicación fundamentalmente. La palabra territorio, como dice Florencia, también apareció varias veces, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, los escuchamos, los leemos, como quieran expresarse, pero tenemos un ratito para pensar juntos. Para hacer comentarios, si alguien se anima. Preguntas. Yo quería partir. Adelante, Bernardita. Soy inquieta. No, a Clarisa. ¿Dónde está la Clarisa? Ahí está la Clarisa. Que hablar del error como metodología de enseñanza, o sea, de aprendizaje y valorarlo es muy enriquecedor, pero también
yo me hago la pregunta que cuando uno, o sea, claro, uno como docente es más fácil visualizar el error que el proyecto cuando va bien. O sea, cuando va bien uno lo intuye y lo ve bien, pero cuando te preguntan qué me falta, es más fácil visualizar el error y enseñar y modificar, digamos, al estudiante, mostrarle lo que le falta, que al que está más cerca de la meta. No sé cómo... Está sin audio, Clarisa. Ah, perdón. Sí, es verdad, y creo que, como decía, yo también lo he pensado y he reflexionado bastante sobre eso cuando escribía el texto, y creo que lo que pasa es que también tenemos que dar un poco un salto al vacío los profesores cuando el alumno se equivoca en relación a los preconceptos que nosotros tenemos, ¿no? Como ciertas construcciones, ciertas convenciones o ciertos lineamientos con los que nosotros fuimos educados en la universidad o nuestras propias experiencias, hacen que a veces marquemos como error cosas que si reflexionamos sobre ellas tal vez no lo son. Entonces es un salto al vacío y un desafío también para nosotros, porque tenemos que darnos tener la apertura y darnos la libertad de reaprender junto con nuestros alumnos, cosa que a veces no estamos tan atentos en hacer. Y creo que ese es el desafío. Muy bien, bárbaro. Bueno, acá tengo algunas cosas que aparecen en el chat. Itzel Álvarez dice, muy interesantes y variadas formas de observar el diseño. Néstor Ortega dice que agradece a Alejandra y a Bernarda por el esfuerzo, el tiempo y seguir con esta colaboración Universidad de Palermo, Universidad de Desarrollo, que espera que se convierta en una tradición, dice. Una tradición presencial. Sí, sería como mucho más agradable que la tradición fuera presencial. Pero no perdamos las esperanzas para el 2022. Después preguntan, ¿el diseño automatizado, aquel que reemplaza como los canvas para los emprendimientos, ya no dejan margen para trabajar a las marcas desde el inicio? Y preguntan, ¿cómo se puede superar eso? Si alguien quiere tomar esa pregunta y contestarla. Ahora, yo puedo hacer una observación desde mi práctica docente, que no solamente a los emprendedores o a los diseñadores les deja, sino que a los alumnos. O sea, yo me he dado cuenta que en pandemia los alumnos están diseñando en Canvas. O sea, en Canva, no en Canvas. Y es sumamente riesgoso porque les da poco movimiento de creatividad y se están estandarizando y poca libertad. Y al ser la enseñanza virtual, uno tiene menos manejo de control de producción, de enseñarles a los alumnos a desarrollar las ideas. Y el Canvas aparece como una cierta amenaza al trabajo bien hecho y al no riesgo de parte de los alumnos. Creo que la pandemia puso en evidencia muchísimas cosas que estaban subyacentes, que son anteriores quizás a los procesos educativos, a los procesos de formación, a los procesos filosóficos, y lo vemos en los liderazgos en los países, lo vemos en las actitudes que tienen distintas ideologías, distintos gobiernos, distintos sistemas, y donde se ve la rigidez de pensamiento. Ese pensamiento atenta precisamente contra nuestra visión de singularidades, de inteligencias, de desarrollo, y la historia de la humanidad nos ha dado una visión de eso. Yo creo que los grandes aportes de la humanidad siempre han venido de personas, de individuos, de gente aislada, que de repente desde la periferia apareció y pudo aportar algo. Creo que la gran diferencia en la actualidad es enseñar a nuestros alumnos a poder recuperar ese carácter innovador, a recuperarse como singularidades, más que ser un template más que ser parte de una gran matriz, porque de todas maneras con eso lo que van a hacer es repetir
simplemente un status quo, un sistema, lo que yo llamo la impostura. Van a estar como si fueran estudiantes, como si fueran docentes, como si fueran universidades, como si fueran centros de trabajo que investigan, pero en realidad todo eso, si no hay algo concreto y real que se vea en los hechos, desaparece. Y la pandemia fue contundente en eso, expuso a nivel mundial las debilidades del sistema, pero no ya como un país o un lugar, sino como sociedad humana. Es muy contundente, es muy impactante, y creo que los chicos, los más jóvenes, tienen que vivir eso, y es muy difícil, porque obviamente no han conocido otras situaciones en el pasado, otras visiones, otras concepciones en la historia inclusive, y yo creo que la esperanza está en recuperar la visión de aquellos que vieron el manierismo, por ejemplo. El manierismo fue una etapa de crisis de la humanidad, pero también tuvimos el Renacimiento, tuvimos otras épocas, otras visiones, donde de repente la inteligencia, el ingenio, la audacia humana han recuperado algunas cosas. Creo que la ventaja que tenemos hoy, en contrapeso a esto, es la interconexión que nos puede dar lo online entre todos nosotros, sabiendo que esto es algo que va para cambiar el mundo, que esto ha cambiado el mundo. Lo cambió seguramente en los años 20, cuando fue la gripe española, y lo va a cambiar mucho más en la actualidad, cuando hay tremendas desigualdades en cada uno de los países. Y creo que los chicos son parte de ese engranaje y no son culpables. Creo que los chicos hay que tratar de ayudarlos desde que son muy pequeños a poder desarrollar, a poder crecer y a poder construir sus propias ideas. Eso es lo más difícil de conseguir, que sean ellos, no nosotros. No, y eso se enlaza con lo de Clarisa, o sea, en el fondo del riesgo. Claro, claro, y también donde hay una frase de Juan Manuel que dice: la reflexión es inadmisible en tiempos de producción autómata. Se da una producción autómata, es decir, la gente hace como mecanismos o cosas que son acciones repetitivas, y es un efecto manada que parece esas situaciones de los estadios de fútbol, ¿no? Alguien hace algo y todos hacen lo mismo. Pero esto se está dando a nivel global, es muy impactante verlo en países que suponíamos mucho más cultos, más desarrollados que los nuestros, y se ha dado el mismo fenómeno. Así que es algo que tiene que ver con la sociedad humana, de cómo está planteado todo desde su origen. Muy bien. Ahí yo quisiera decir algo, una cosa cortita, que enlaza con lo que venían hablando recién, que sí, que yo creo que los alumnos ven, por ejemplo, en las metodologías una especie de máquina que arroja resultados, ¿no? Como, si sigo esta metodología, meto estas variables aquí, esto allá, el design thinking, etcétera. Y en verdad tiene que haber una reflexión y una prueba y error detrás de todo eso, porque si no, no tiene ningún sentido. Entonces, las metodologías, las plataformas de creación, todo eso les da como una especie de seguridad de llegar al proyecto perfecto. Y creo que es una de nuestras funciones más importantes, es abrirles los ojos a que eso son herramientas de trabajo, pero que lo más importante está en su propia reflexión. Sin la reflexión personal, todo lo demás es vacío. Sin duda. Muy bien. Ahí Itzel dice, Maceo Romano mencionan el error como punto de partida positivo, ¿no? Como lo carente que puede ser una invitación a superarse, y agradece mucho también Salvador todas las respuestas. ¿Alguien levantó la mano recién? Valeria. Valeria, te escuchamos. Para quizás complementar o no sé si dar una opinión sobre el error, que es lo que hemos estado comentando en los últimos minutos, es visualizar de que las personas en general ven el error como algo negativo, y se genera o por lo menos lo que hemos visualizado en los estudiantes, se genera esta suerte de ¿cómo explicarlo? Como frustración frente al error, frustración frente al no llegar a la meta, como expone Clarisa, pero es importante dar esta seguridad tanto a una persona o al estudiante de que el proceso es lo más enriquecedor. Y me tomo lo último que habló Clarisa de esta reflexión personal, que es muy importante,
para no llegar a esta instancia de Canva, perdón, como explica Bernardita, que es muy notorio eso. O sea, uno como docente se nota demasiado cuando está hecho en Canva y no es la idea, porque si bien es una herramienta que se puede usar, o algunas personas pueden usarlo, y es muy beneficiosa en nuestra disciplina, mejor usar la herramienta propia, más que una plantilla o una matriz. Pero no quiere decir que no se puedan usar. O sea, por lo menos yo lo veo así. Se pueden usar en algunas instancias, pero en otras es mejor usar la propia. Bien. ¿Leandro? Y un poco siguiendo esta línea de conversación sobre el error como proceso educativo, ahí tomo un poco lo que decía Alan sobre la integración o la inclusión en personas con discapacidad, un tema que, bueno, para mí es apasionante, que también tenemos que pensar el tema de los procesos educativos a partir del error para pensar la inclusión de todas las personas, con discapacidad y sin discapacidad, porque también eso es lo que nos va a permitir hacer como un trabajo de equidad social en el marco de las instituciones, no solamente las instituciones obligatorias, que es como fuertemente, por lo menos en nuestro país, opera la normativa de inclusión, sino también en los niveles superiores y de educación universitaria, donde no está tan puesto en marcha el dispositivo de la inclusión educativa. Entonces, en ese sentido, me parece que hay algo de esto de la metodología del error que cada vez empieza a operar con mayor posibilidades en los niveles superiores de educación, que nos va a permitir también enraizarlo con una inclusión educativa real y en términos productivos de que los alumnos no pierdan sus trayectorias escolares en el marco de las posibilidades que le tienen que dar también los estados y las instituciones que de alguna manera son responsables de la formación de profesionales. Muy bien. Sabía que iba a haber una buena conexión entre Leandro y Alan, que ahí había intereses en común. Néstor, ¿vos querés decir algo? No, simplemente siguiendo, creo que Leandro rescató muy importante lo de Alan, me pareció muy interesante, la verdad, lo de todos. Y en el punto central, que es a donde me dirigí, es el aula como espacio político desde el punto de vista del conflicto, del debate, del error, del acierto, de cuestionar los status quo, qué estamos enseñando, para qué lo enseñamos, por qué lo enseñamos, a dónde hemos llegado en el planeta enseñando eso. Entonces, como docentes, creo que todos lo sabemos, tenemos una responsabilidad enorme que a la vez es una alegría poder compartir con las nuevas generaciones todas estas nuevas estructuras de pensamiento y de construcción. Así que muy interesante lo de todos. Muy bien. Hay metodologías que hablan del interesante fracaso, aportando al concepto del error. Interesante fracaso, y de hecho la ciencia se basa en fracasos. Y es la metodología científica la que permite, gracias a tantos errores, obtener hechos, obtener cosas que sean después descubrimientos. Es algo que nosotros debemos despenalizar, pero no ya en la etapa universitaria, en los jardines de infantes. Exacto, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Alan, te están pidiendo que por favor escribas el link del ISU que mostraste. Sí, justamente lo estoy copiando y te lo mando al tiro, Leandro, ahí quedamos conectados, para que lo puedan ver con calma. Es un paneo, pero un paneo cinematográfico no es tan rápido. Genial, te lo mando genial, al tiro. Bien, regio. Genial. Bueno, muy bien, estoy encantada con todo lo que fue surgiendo a partir de nuestro encuentro de hoy. Creo que va a ser un volumen muy importante, muy nutrido. Creo que los segundos volúmenes adquieren una profundidad mayor al primero. Creo que eso es algo que va realmente en aumento. Y les agradecemos muchísimo, muchísimo el haber participado el día de hoy. Y por supuesto, el año que viene van a tener que participar porque vamos a presentar el cuaderno, así que vayan preparándose. Y estamos siempre a disposición de ustedes, ¿sí?
por cualquier cosa, por cualquier interconexión que necesiten. Acá Bernardita y yo estamos aquí para ustedes, ¿sí? ¿Alguien quiere agregar algo más? Nada, quero dar as graças pela oportunidade e por poder ouvir tão ricas ponências como as de hoje. E me ha encantado tu gatito, es un gatito, Alejandra. Es una gatita. Tienes sí. un gato. Tengo 3. Yo también. Tengo más de uno. Sí, yo tengo una y la he hecho muchísimo de menos porque estoy lejos. Y cuando se intrometió un poco tu gato, yo, ay, madre mía, la mía, ¿dónde estará? Muchas gracias, Itzel. Gracias. Por tu comentario. Te agradecemos un montón. No se olviden que a partir del 17 de septiembre, todas las charlas, todas las presentaciones del coloquio y todas las conferencias que se están dando van a estar subidas al canal de YouTube. Ahí van a tener una oportunidad de volver a ver distintos encuentros. Bueno, les agradecemos un montón, y nos vemos pronto, y esperamos sus escritos con ansiedad, ¿no? Y nos vemos pronto.